Hola amigos de YouTube. Si llegaron a este canal es porque como yo lo estuve, están desesperados por arreglar su consola G11 Pro, ya que se les dañó su memoria china que traía y no le hicieron el respaldo adecuado. Desgraciadamente en español no hay solución y con el único que llegas es con cierto youtuber estafador que quiere cobrarte $20 por una imagen que según hizo él y un archivo de TV que según consiguió cambiando por otras aplicaciones premium, aunque esto te lo dice por privado pues en su vídeo publica su número telefónico para que lo contactes y estafarte, pero todo es falso, solo quiere sacarte tu dinero y te da la solución de otro youtuber brasileño del cual les hablaré en la segunda opción de solución para nuestra consola G11 Pro. Para la primera opción de recuperación les mostraré el proceso que encontré para poder jugar nuevamente su consola. Primero que nada necesitarán estos archivos, la imagen de Emuelec que pueden descargar de su página oficial que dejaré en la descripción de este vídeo, pueden descargar cualquier versión estable. Recuerden que para nuestra consola la imagen correcta es la primera que nos aparece, debe decir ramlogic.ng.arch.generic.img.gz o si lo prefieren pueden descargar la última versión beta, en este caso actualmente la más nueva es la versión 4.8 test 04/21/2024, el archivo imagen que deben descargar para nuestra consola también es la primera. amlogic.ng.arch.generic.img.gz. Una aplicación para montar imágenes en su memoria, puede ser Rufus, Win32 Disk Imager como la que estoy utilizando yo y les dejaré el link de descarga en la descripción del vídeo. O cualquier otra herramienta de su gusto el archivo dtv.img adecuado para su consola G11 Pro que viene en la descripción de este vídeo y no está en la carpeta con casi 80 archivos de TV de la imagen de Emuelec, este archivo lo encontré con el youtuber brasileño del cual también les dejaré su link en la descripción. Y por último un archivo RAR con las BIOS de los emuladores del RetroArch de Emuelec, el cual también les dejaré, estas BIOS las respaldé de mi memoria original de la consola G11 Pro. Lo primero que deben hacer es descomprimir el archivo que descargaron de la página oficial de Emuelec. Una vez finalizada la descompresión, deben abrir su aplicación para montar la imagen en su memoria. Revisen cuidadosamente que están eligiendo la letra de su unidad de memoria, no querrán perder archivos de algún otro lado. Después deben cargar la imagen descomprimida de Emuelec, posterior a esto damos clic en donde dice escribir, Write en inglés, en la ventana le damos en Yes y esperamos a que se cargue, este proceso durará aproximadamente 2 minutos. Al terminar le damos en OK y ya podemos cerrar la aplicación. Esperamos a que carguen las dos particiones que nos creó esta imagen, yo sé que recuerdan que eran 3, pero la tercera se creará hasta que metamos la memoria en la G11 Pro, una vez que podamos visualizar la partición Emuelec debemos copiar en la raíz el archivo DTV para nuestra G11 Pro. Ojo. Esta notificación siempre nos saldrá en Windows para la segunda partición que está en un formato Linux que no reconoce, siempre debemos cerrar esta ventana. Sé que como yo, en varios tutoriales, han visto esta carpeta donde debería venir el archivo DTV para las consolas, pero el de nuestra G11 Pro no existe aquí, yo probé la mitad de estos archivos y ninguno es. Y listo, podemos retirar la memoria, meterla en nuestra consola G11 Pro y encenderla. Una disculpa por la grabación de mi pantalla, pero no soy un youtuber profesional, subí este vídeo únicamente para ayudarlos y no estén sufriendo como yo buscando soluciones con costo de cierto youtuber.
Una vez enciendan su consola, no necesitan estar metiendo ningún palillo al botón de resetear, esto es únicamente para las CD Box que son totalmente nuevas y no han tenido el EmuELEC instalado. Nuestra consola ya está configurada para reconocer el EmuELEC, pero debo advertirles que aún con el archivo correcto, si nuestra G11 Pro no es la original. Porque sí, hasta los chinos les sacan copias chinas a sus productos chinos, esto para darlos aún más barato XD. Pues como es mi caso, mi G11 no va a arrancar a la primera, en mi caso debo reiniciar una o dos veces máximo la consola para que arranque el EmuELEC, pero este reinicio debe ser desde el interruptor de la consola. Si lo hacen con el control no les va a jalar, podrían si gustan apagar con el control, pero préndanlo con el interruptor, para que detecte el reseteo. En mi caso con el puro control no me jalo ni con 6 reiniciadas. Si tienen la G11 original, porque la mía parece original, tiene la entrada de la SD en la parte inferior, pero aún así dudo que sea la original, pero bueno, si tienen la original podrían no necesitar este reseteo, seguramente con que enciendan su consola, estarán entrando a EmuELEC. Una vez que ya les cargo el EmuELEC en su G11 Pro, deben apagarla, retirar la tarjeta y meterla nuevamente a su computadora, deben abrir el archivo RAR de BIOS que les deje en la descripción del vídeo, irse a la tercer partición llamada ROMs que se les creó al meter la memoria en su G11 Pro. Y ahí verán una carpeta llamada BIOS. Estas BIOS son para que los emuladores del RetroArch puedan arrancar nuestros juegos. Como ven, está casi vacía. Ahora bien, pueden jalar directamente la carpeta BIOS del archivo RAR y pegarlas en la raíz de nuestra partición ROMs. O abrir la carpeta BIOS del RAR, seleccionar todos los archivos y pegarlos dentro de la carpeta BIOS de nuestra partición ROMs. Una vez finalizada la copia de las BIOS, estamos ya casi listos para disfrutar de tus juegos. Lo único que les falta es meter los juegos en las carpetas correspondientes. Por motivos de YouTube no puedo pasar links de descarga de juegos, pero si los necesitan pídanlos en sus comentarios y yo les paso algunos. Si no sabes exactamente en qué carpeta van las ROMs de ciertos juegos, también pregunten y con gusto les digo dónde van. Si este método no les gusta y prefieren meter una imagen con juegos ya cargados, les traigo también una solución. Para esto necesitarán la aplicación para montar imágenes, el archivo de descarga de la imagen de su preferencia, ya sea de 64, 128 o 264 GB y el archivo DTV de nuestra consola G11 Pro que está en la descripción del vídeo. Para encontrar los archivos de descarga pueden irse al canal de un amigo brasileño, su canal es Galisteo Games. Cabe mencionar que sus imágenes son las más pirateadas y comercializadas sin su autorización. Yo claramente me puse en contacto con él, para traerlo para ustedes gratuitamente, con ya más de 7 años de trayectoria en este proyecto que siempre ha tenido como objetivo preservar juegos antiguos y ofrecer diversión gratuita a las personas, sin fines comerciales, así que por favor no caigan con estafadores que quieren comercializar con el trabajo de esta gran persona. Síganlo para que llegue a más personas. Les dejaré el link en la descripción. Él realiza colecciones de juegos de EmuELEC y los sube a su canal de Discord. En este canal es donde está publicado el archivo DTV de nuestra consola. Encontrarán el link en su descripción. Para esto obviamente necesitarán tener una cuenta de Discord. Una vez acepten la invitación deben dirigirse al apartado EmuELEC en la opción Download EmuELEC. Una vez dentro pueden ver las opciones de imágenes que tiene y descargarla de su preferencia. Este archivo es para descargar la imagen por torrent que también deberán instalar, pero ese link no puedo dejárselos, solo búsquenlo en Google. Este archivo podría tardar días si no tienen buena conexión a internet o no tienen plan premium, pero aún así valen la pena. Una vez que ya descargaron la imagen, el paso es exactamente igual que con la imagen de la página de EmuELEC. Debemos abrir nuestra aplicación para montar imágenes,
validar que eligen la letra adecuada de su unidad, elegir la imagen descargada, darle en la opción escribir, Write en inglés y en la ventana que nos aparece darle Yes. Este proceso tarda aproximadamente 2 horas para una imagen de 128 gigabytes. Una vez finalizado el proceso, le damos en OK y podemos cerrar la aplicación. Posterior a esto debemos copiar el archivo DTB de nuestra G11 Pro y pegarlo en nuestra raíz de la partición llamada EmuELEC. Como verán, estas imágenes ya vienen con las 3 particiones cargadas, también ya tienen las BIOS necesarias para correr los juegos y ya tienen juegos. Es más lento el proceso de descarga, pero una vez hecho es más fácil y ágil empezar a jugar. Una vez reemplazamos el archivo DTB que venía en la partición, ya podemos quitar la memoria, insertarla en nuestra G11 Pro y a disfrutar de los juegos. No olviden que el proceso para hacerla funcionar es igual que el anterior, podría no arrancar a la primera, por lo que debemos apagar desde el interruptor y encenderla 2 o 3 veces máximo. Con esto debería funcionar. También debo decirles que en mis pruebas, cuando ya está funcional la consola G11 Pro, cuando la prendo y apago en momentos cortos, el EmuELEC funciona a la primera, pero al día siguiente vuelve a entrar al menú de Android, pero ya saben que apagando y prendiendo el interruptor les vuelve a funcionar. Yo sé que no es agradable esta opción, pero es la única solución que hay para poder recuperar y jugar su consola G11 Pro. Si llegaron a este vídeo intentando reparar otro modelo de TV Box, desgraciadamente aquí no está la solución, pero en el canal de Galisteo Games seguro encuentran una solución a sus problemas. Y listo amigos, ya pueden jugar nuevamente sus juegos retro. Este segundo método de las imágenes de Galisteo Games es más lento, pero mucho más fácil, si no te quieres complicar la existencia copiando las BIOS y buscando juegos por internet. Como ven, sus imágenes ya traen cargados muchos juegos de todas las plataformas que se pueden usar con nuestra consola G11 Pro. En su canal de YouTube encontrarán con más detalles cuántos juegos de cada plataforma tienen sus imágenes de Discord. Por favor no olviden darse una vuelta por su canal y apoyarlo con una suscripción. Si les gustó y funcionó el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Si tienen dudas háganmelas saber y con gusto les ayudaré en lo que pueda. Hasta la próxima.